En un mundo donde parece que cada día se levanta un nuevo muro, ya sea físico o burocrático, la idea de emigrar se siente más lejana que nunca. Mientras muchos países endurecen sus fronteras, suben los requisitos y hacen el proceso cada vez más difícil, la pregunta es si todavía existen lugares donde una persona común, sin ser millonario, un gran inversionista o un genio tecnológico, pueda obtener una residencia legal. La respuesta es sí, pero no es tan simple como parece. Y no estamos hablando de las promesas mágicas que inundan TikTok, ni de los gurús que te aseguran que puedes hacerte rico vendiendo en Amazon desde una playa en Bali. Esas narrativas simplifican peligrosamente una decisión que cambia vidas. Porque Internet está lleno de gente vendiendo sueños migratorios hasta que llega el choque con la realidad. Alquileres imposibles de pagar, visas rechazadas después de meses de espera y, en el peor de los casos, años atrapados en limbos legales que desgastan la economía y el espíritu. Pero también hay países que, bien sea por necesidad económica, por el envejecimiento de su población o por estrategias geopolíticas a largo plazo, siguen ofreciendo caminos relativamente accesibles para establecerse legalmente. Algunos incluso permiten llegar a la ciudadanía mucho más rápido que las potencias tradicionales. Entonces la pregunta clave es, ¿dónde todavía es realista empezar de cero en 2026? ¿Qué lugares ofrecen un balance genuino entre oportunidad y estabilidad? Hoy vamos a analizar 5 países donde lograr una residencia o incluso ciudadanía sigue siendo más accesible para latinos. Pero no nos quedaremos en la superficie. También veremos la otra cara de la moneda, los salarios reales, la complejidad de la burocracia, los costos de vida y, lo más importante, qué tipo de perfil profesional o personal realmente puede aprovechar estas oportunidades. Porque emigrar no es solo entrar a un país, es lograr quedarte, integrarte y construir un futuro sostenible. Si buscas un análisis real, sin máscaras ni frases vacías, este es tu espacio. Aquí no prometo verdades absolutas ni soluciones mágicas, pero sí buenas preguntas, datos contrastados y las conversaciones necesarias que deberías tener antes de tomar una decisión tan importante. Yo soy Andrés y en este canal hablamos de migración sin romantizar países ni vender humo. Así que si te interesan estos temas y quieres una perspectiva honesta, suscríbete y acompáñame en este análisis. El primer país en nuestra lista y uno de los más populares para emigrar es España. Si hablamos de obtener una ciudadanía de forma rápida, especialmente para latinoamericanos, España probablemente sigue siendo uno de los casos más interesantes y accesibles del mundo. Ofrece una puerta de entrada a Europa que pocos países pueden igualar en términos de velocidad. Y aquí hay algo clave que mucha gente todavía no entiende. Para la mayoría de ciudadanos de países iberoamericanos, el tiempo requerido para solicitar la ciudadanía española no es de 10 años, como para otros extranjeros, sino de apenas 2 años de residencia legal y continuada. Eso cambia completamente el juego, porque mientras en otros países puedes pasar una década entera renovando visas temporales con la incertidumbre que eso conlleva, en España existe la posibilidad real de pasar de una residencia a una ciudadanía europea en un tiempo relativamente corto. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda que muchos gurús migratorios prefieren no mencionar. España no es un país barato. Ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga han visto aumentos muy fuertes en los alquileres y una enorme presión migratoria. Y además, esto se combina con salarios relativamente bajos para el coste de vida, un desempleo juvenil todavía alto, una burocracia que puede ser desesperadamente lenta y una seria dificultad para ahorrar. Entonces sí, España puede ser una opción excelente para quien prioriza la calidad de vida, la seguridad, la estabilidad legal y el objetivo final de una ciudadanía europea para sí mismo y su familia. Pero no es necesariamente el destino ideal para quien busca hacerse rico rápidamente o acumular un gran capital en poco tiempo. Y honestamente, esa desconexión entre la expectativa y la realidad financiera es donde mucha gente se estrella. El segundo país en la lista es Paraguay. Paraguay es probablemente uno de los países más subestimados de América Latina en temas migratorios, porque mientras medio Internet pelea por vender a países ultrasaturados, Paraguay lleva años ofreciendo procesos relativamente accesibles de residencia para extranjeros. El problema:
Paraguay es probablemente uno de los países más subestimados de América Latina en temas migratorios, porque mientras medio Internet pelea por vender a países ultrasaturados, Paraguay lleva años ofreciendo procesos relativamente accesibles de residencia para extranjeros. El problema, muchos ni siquiera lo consideran porque no tiene el marketing migratorio de Canadá, España, Australia. Pero aquí hay ventajas reales. Costo de vida relativamente bajo, menos presión migratoria, procesos más simples que otros países, ubicación estratégica dentro del Mercosur. Y eso último es importante, porque tener residencia paraguaya también abre movilidad regional dentro de Sudamérica. Ahora, Paraguay no es para todo el mundo. Si alguien busca megasalarios, infraestructura europea, transporte perfecto, vida tipo Dubái, probablemente se decepcione rápido. Pero para perfiles remotos, emprendedores pequeños o personas buscando estabilidad con menos presión económica, puede ser una alternativa mucho más viable de lo que Internet suele admitir. El siguiente país es Portugal. Portugal explotó en popularidad durante los últimos años y honestamente parte de esa fama sí tiene lógica. Ofrece seguridad, calidad de vida, clima, cierta flexibilidad migratoria y posibilidad futura de ciudadanía europea. Pero aquí también vemos un patrón global interesante. Cuando un país se vuelve demasiado popular, empieza a cambiar. Y eso es exactamente lo que pasó con Portugal. Hoy los alquileres se dispararon, hay presión inmobiliaria fuerte, salarios bajos comparados con Europa Occidental y una creciente frustración local por el impacto del turismo y migración masiva. Aún así, Portugal sigue siendo interesante para trabajadores remotos, personas con ingresos externos, perfiles digitales, jubilados y familias buscando seguridad. El problema es que mucha gente todavía llega pensando que Portugal sigue siendo el secreto barato de Europa. Spoiler, ya no tanto. Ahora hablemos del país que probablemente genera más debates en este canal, Canadá. Un país que para muchos representa el sueño de vivir en el primer mundo, pero que en los últimos años ha enfrentado una ola de críticas y desilusión. Porque sí, Canadá se volvió más difícil para emigrar, y no pasa por su mejor momento económico. Eso es una realidad innegable. El costo de vida, especialmente en vivienda, explotó en ciudades como Vancouver y Toronto. A la par, los requisitos migratorios cambiaron, y el gobierno endureció políticas ante el enorme aumento de residentes temporales que presionó la infraestructura pública. Pero aquí viene algo importante. A pesar de todo, Canadá sigue teniendo una de las estructuras migratorias más claras y predecibles del mundo. Y eso en el complejo mundo de la inmigración marca una diferencia enorme. Porque aunque el sistema sea más competitivo, todavía existen rutas relativamente organizadas y accesibles. Tienes opciones como el Express Entry, que sigue siendo la vía principal, los programas de nominación provincial, los pathways rurales, el Canadian Experience Class o para trabajadores con experiencia canadiense y los sorteos por sectores prioritarios. De hecho, incluso con la meta de reducir la población temporal, siguen teniendo programas orientados a convertir residentes temporales en permanentes, especialmente en zonas rurales y sectores con alta demanda laboral. Ahora seamos claros, Canadá ya no es el país donde cualquier estudiante internacional consigue la residencia casi en automático. Esa fiesta terminó y mucha gente llegó tarde, pero para perfiles con experiencia en oficios calificados o en el área de salud o tecnología o que hablen francés o que ya cuenten con experiencia laboral local, el camino sigue abierto. Para ellos, Canadá todavía puede funcionar. Finalmente tenemos a Uruguay. Uruguay rara vez aparece en rankings virales de YouTube, pero honestamente debería aparecer más, porque ofrece algo que hoy vale muchísimo: estabilidad. Y en América Latina eso no es poca cosa. Uruguay tiene instituciones relativamente sólidas, buena seguridad regional, estabilidad política y procesos migratorios bastante razonables comparados con otros países. ¿Es barato? No necesariamente. De hecho, mucha gente se sorprende de lo caro que puede ser Montevideo. Pero para familias que priorizan tranquilidad, legalidad y estabilidad, Uruguay puede ser mucho más atractivo de lo que parece. Y aquí viene la conclusión más importante de todo este video. No existe el país perfecto. El verdadero error migratorio en 2026 no es elegir el país incorrecto,
sino emigrar sin entender qué sacrificios exige cada lugar. Porque algunos países ofrecen dinero pero poca estabilidad, otros ciudadanía rápida pero salarios bajos, otros seguridad pero costos altísimos. La pregunta real no es cuál es el mejor país. La pregunta real es qué tipo de vida estás dispuesto a construir. Porque emigrar no es turismo, no es Instagram y definitivamente no es el TikTok de alguien grabando una Ferrari alquilado en Dubái. Es adaptación, es paciencia y muchas veces empezar de cero aunque tengas experiencia y títulos. Ahora quiero leerte a ti. Si tuvieras que emigrar en 2026, ¿qué país considerarías hoy realmente viable y por qué? Te leo en los comentarios. Y si te gustan los análisis migratorios realistas, suscríbete a Andrés Explica porque vienen videos sobre países que ya no conviene elegir, nuevas rutas migratorias, calidad de vida real y cómo está cambiando el mundo para quienes buscan empezar de nuevo. Nos vemos en el próximo video.